uso de la palabra. Gracias, doctora Angie. En primera instancia, un saludo cordial, efusivo, cariñoso a todos los colombianos y colombianas que asisten a esta convocatoria que muy seguramente nos reconcilia con el pasado, con el presente y con el futuro. Un saludo a todo el gabinete en cabeza de nuestro presidente. La pregunta sexta, entonces, está proyectada como si está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral. Hemos conversado con el ministro Sanguino y pienso que hay que hacerle dos cambios. Uno, que no sea solamente los jóvenes, porque en el SENA hay alrededor de 60.000 aprendices que tendrían más de 28 años y que podrían acceder a este contrato de aprendizaje laboral. Entonces, estamos en un país exegético, positivista. Si seguramente dejamos jóvenes, entonces esos 60.000 se van a quedar por fuera. Y cuando hablemos de contrato laboral, que sea contrato laboral de aprendizaje, para que quede bien clarita la pregunta. Entonces, la vamos a adecuar. La laborización del contrato de aprendizaje no es algo nuevo. El contrato de aprendizaje como contrato laboral se perdió en el 2002. Anteriormente estaba regulado en el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 y en la Ley 188 del 59. En la Ley 789 del 2002, entonces, el contrato de aprendizaje pierde ese carácter laboral y se convierte únicamente en un apoyo de sostenimiento. Con una paradoja, y es que pues no hay prestaciones sociales, no hay afiliación a pensiones, únicamente a salud y a la ARL. Y pues con la característica de que este sí es un verdadero contrato de trabajo, porque los aprendices tienen subordinación, se les paga un emolumento económico y la prestación del servicio es personal. Entonces, es un contrato de trabajo, pero no se les paga. ¿Cuál es el objetivo entonces del contrato de aprendizaje? Pues facilitar la formación teórica y práctica en un entorno laboral real. Esta es una aplicación de esa teoría dual que planteaban los alemanes de poder aprender en el sitio de trabajo. A partir de ahí, pues desarrollan competencias, destrezas y habilidades, y esto se hace de una manera patrocinada a los aprendices en sus procesos formativos. ¿A quiénes beneficia o beneficiaría con la laboralización del contrato de aprendizaje? Pues a los aprendices del SENA y a los estudiantes de instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, a las instituciones de educación superior, colegios e instituciones con programas del subsistema de formación para el trabajo y a otras. Las empresas pueden contratar aprendices y estudiantes de todos estos establecimientos, es decir, no es únicamente del SENA. El SENA aporta alrededor del 62% de estos contratos de aprendizaje. ¿Y quiénes deben cumplir con esa obligación legal? Pues las empresas que tengan más de 15 trabajadores que están obligadas a vincular un aprendiz y otro aprendiz por 20 más trabajadores adicionales. Esto es importante porque construye un poco el argumento de que se laboraliza el contrato de aprendizaje, pues que vamos a quebrar las pequeñas empresas o las medianas empresas. Eso no es cierto. El salario pleno, pues es lo que se busca con esta pregunta, si es aprobada. Entonces, que se tengan prestaciones sociales, que haya aportes plenos a la seguridad social, etcétera. ¿A cuántas personas beneficiaría
la recuperación del carácter laboral del contrato de aprendizaje. En el 2024, 392.411 aprendices se beneficiaron del contrato de aprendizaje. En lo corrido del 2025 ya 241.000 aprendices se han beneficiado y lo decíamos, el 61% de estos aprendices corresponden al Servicio Nacional de Aprendizaje. Un dato importante, 135.456 son mujeres y 105.500 son hombres. 30 son no binarios y 829 tienen discapacidad. Obviamente los aprendices en su gran mayoría son jóvenes de estratos bajos y con condiciones económicas difíciles que en ausencia del contrato de aprendizaje pues están en mayor riesgo de abandonar los procesos formativos como está sucediendo. ¿Cuáles son los mitos y realidades de la laboralización? Entonces dicen que el costo sería muy alto, los aprendices obviamente generan valor y contribuyen a la producción de las empresas en su etapa productiva. Los aprendices y sus familias, como lo expresaba el presidente, pues con un contrato laboral podrían tener más posibilidad, más capacidad adquisitiva y eso a la larga pues beneficiaría también a los empresarios. Y 400.000 estudiantes con sus familias pues genera un mayor volumen de moneda circulante. Plantean que los aprendices son aprendices no trabajadores, ya lo decíamos, los 3 elementos del contrato de trabajo se encuentran ahí regulados y un contrato laboral de aprendizaje obviamente pues no elimina el componente formativo. La historia y la experiencia nacional e internacional han demostrado que estos contratos de aprendizaje son importantes, no solo pues para la formación, sino para las empresas que se vinculan a esos procesos. Se les ha dicho a los jóvenes que entonces se van a desincentivar los cupos de aprendices, eso no es cierto, porque la ley regula pues cuál es la obligación de los empresarios respecto a la contratación de estos jóvenes y entonces pues no existiría ningún problema. Que las microempresas se verían perjudicadas, ya lo dijimos, tampoco es cierto. El total de las empresas reguladas, es decir, las microempresas no alcanzan al 0,4%, las grandes y medianas empresas llegan al 86%, entonces tampoco es cierta este mito que plantean algún sector, el sector mayoritario de los empresarios, que el sector empresarial se va a quebrar por la laborización del contrato de aprendizaje. Hay un dato que me parece muy importante que es de la Superintendencia de Sociedades del año 2022, en donde se establece que las 10.000 empresas más grandes del país en el año 2022 tuvieron unas ganancias de 172 billones de pesos. El contrato, la laborización del contrato de aprendizaje costaría alrededor de 1.58 billones de pesos, es decir, no llegaría ni siquiera al 1%. Entonces ese argumento de que van a quebrar las empresas no es absolutamente cierto y además no se quebraron cuando la ley regulaba el contrato de aprendizaje como un verdadero contrato de trabajo. Que el SENA no está en capacidad y los otros sectores de suministrar el número de aprendices que se requieren pues para el cumplimiento de la cuota de aprendizaje. Eso también es falso, no es cierto. Y tenemos estos datos que nos parecen importantes. La expectativa en el 2024 de contratos de aprendizaje era de 382.829 y el número de contratos suscritos fue de 392.411.
es decir, alrededor de 9.000 y pico, 9.500 contratos más. Eso es una muestra fehaciente de que sí se puede cumplir con todas esas expectativas del sector empresarial y ahora obviamente del sector campesino y del sector popular. El contrato de aprendizaje entonces es sustancialmente el anhelo de esos 400.000 jóvenes que aspiran sobre todo a recuperar algo que es fundamental y que está establecido en la Constitución del 91, que es la dignidad. No es posible que estos jóvenes no ganen como gana cualquier trabajador y que por el contrario pues tengan que trabajar largas horas, que tengan que recibir órdenes que a veces van más allá de la labor que deberían desempeñar. Por eso es un reconocimiento de todos estos aprendices, presidente del Gobierno Nacional, por haber incluido esta pregunta en la consulta popular. Esperemos pues que los colombianos y las colombianas entiendan la importancia de esta pregunta y sea aprobada pues para el bienestar de muchos colombianos y colombianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director del SENA. Señor presidente, como le establece el decreto 1020 del 2024, existe una comisión intersectorial de proyectos estratégicos